Gloria sea nuestro Dios, que es precioso, hacedor de milagros, el que cumple sus promesas. Qué hermoso canto, ¿no es verdad? Aquel que siempre está al tanto, que dijo en una ocasión: el cielo pasará, la tierra también, pero la palabra de Dios no pasará. Amén. Entonces tenemos nosotros esa confianza que todo lo que está escrito aquí en este libro, todo lo que es una promesa, está cumpliéndose en nosotros. No digo se va a cumplir, aunque hay algunas cosas que decimos se van a cumplir, pero yo digo siempre se están cumpliendo. Amén. Porque Dios es Dios presente y siempre nosotros debemos de hablar en ese lenguaje, en un lenguaje donde todo es presente. Si tú dices es que el Señor va a sanarme, no digas más el Señor va a sanarme, sino di el Señor está obrando sanidad en mí. Amén. Entonces dice también el canto, aunque tú no lo veas, quizás no lo ves moverse, quizás no vemos porque nuestros ojos solamente ven las cosas que están a nuestro alcance ver, pero los milagros, las señales, las bendiciones, las promesas, son todas espirituales, son todas celestiales, y muchas de ellas obran en nosotros sin que nosotros las veamos. Obran en nosotros de una manera increíble. Amén. Así que dice entonces el tema del día de hoy: nuestra esperanza está puesta ¿en qué? En lo que está por venir. Y si hacemos nosotros caso a lo que acabamos de constatar, entonces podemos decir nuestra esperanza está puesta en lo que está ya sucediendo. Ahora, en la Escritura siempre habla, en profecía habla de lo que va a venir, pero nosotros tenemos que tomarlo como algo que ya es, que ya quizás es un poco difícil para nosotros entender que todo lo que nosotros vivimos o en donde nos movemos, todo ya ha sido. Ahora a nosotros nos toca caminar en eso que llamamos tiempo. Pero si tú ves en la Escritura, dice que el Cordero de Dios fue inmolado antes de la fundación de los tiempos. Antes de que el mundo existiera, ya el Cordero de Dios había sido inmolado. ¿Qué habla de esto? Que ellos tienen un plan. Lo que nosotros apenas atravesamos, que apenas caminamos, que apenas estamos descubriendo, ya ha sido, ya es. Entonces, nuestra esperanza no debe de estar puesta en las cosas que son visibles o naturales o tangibles, sino debe estar puesta en aquellas cosas que son promesa, en aquellas cosas que son realidad ya, pero no se han manifestado en nuestra vida. Pero para allá vamos, para allá vamos. Amén. Entonces, vamos a la Escritura. Vamos ahí a 2 de Corintios, capítulo 4. Vamos a leer dos versículos, el versículo 17 y el versículo 18. Si ya lo tienes, vamos a leerlo. Dice: pues esta aflicción leve y pasajera nos produce un eterno peso de gloria que sobrepasa toda comparación, al no poner nuestra vista en las cosas que se ven, sino en las que no se ven, porque las cosas que se ven son, dice, temporales, pero las que no se ven son eternas. Así que, hermanos, tenemos esta gloria. Y hermanos, si ustedes nos ven a través de este medio, queremos saludarles, queremos dejarles saber que esta palabra también Dios la tiene preparada para ustedes, para su casa, para su corazón, para una palabra de aliento que tiene Dios, que ha venido de su corazón a nuestro tiempo el día de hoy. Así que gózate en la palabra, en lo que Dios tiene para ti el día de hoy. Sé bendecido en el nombre de Jesús. Aleluya. Las cosas que son temporales son las cosas que se pueden ver. Y hay algunas cosas que son
temporales, pero de un tiempo muy extenso, ¿verdad? Como el oro o la plata, algunos de estos metales que son muy preciados. Y hay otros que son como la madera o como la paja, que son más temporales, podríamos decirle. Así que algunas cosas son temporales de un tiempo mayor y algunas cosas son temporales de un tiempo menor. Y en la escritura nos narra estas cosas, dice que cada uno tenga cuidado de que cómo edifica o cómo sobreedifica. Pero todo eso es temporal. Todas esas cosas son temporales. Pero hay algo que no es temporal. Y esto es todo lo que tiene que ver con los cielos o lo que es eterno. Y mayormente no se ve. La salvación es eterna, pero no se ve. Algunas personas dicen, ¿dónde está Dios? Muéstrame a Dios. Y aún los mismos discípulos decían, Jesús, muéstranos al Padre y nos basta. Dicen, todo el tiempo he estado con vosotros y no se han percatado, no se han dado cuenta que el Padre y yo uno somos. Por tanto, si me habéis visto a mí, habéis visto también al Padre. Pero nosotros no alcanzamos a descubrir esto porque simple y sencillamente somos todavía muy naturales. Pero hemos empezado a caminar en lo que es el Espíritu. Hemos empezado a caminar y a movernos en las cosas que no se ven, creyéndolas, llevándolas a nosotros a una dimensión donde es incomprensible. Muchas veces cuando ha habido una sanidad de los mismos doctores, dice, quiero constatarlo, y te vuelven a hacer pruebas y pruebas. Dices, lo que tenía, se me hace que nos equivocamos en el principio al dar el diagnóstico, porque tú estás sano. Pero esa sanidad no vino por ninguna pastilla, ni por ningún remedio, ni por ninguna otra cosa, sino vino por la sanidad que viene de Dios. En una ocasión, los mismos fariseos encontraron que había un ciego que había recobrado la vista. Y lo más interesante de este asunto era que era un ciego de nacimiento. Esto es, que nació ciego. No era una persona que perdió la vista, sino era una persona que desde que fue del vientre de la madre fue ciego. Y decían, ¿cómo es que ahora ves? ¿Qué es esto que está sucediendo? ¿Cómo es que ahora tú ves? Dice, bueno, es que hubo un hombre llamado Jesús que puso su mano y recuperé la vista. Dice, pero eso es un hombre pecador, ¿cómo es posible? Y entonces dice, bueno, si es pecador o no, no lo sé. Lo único que yo sé es que yo era ciego y ahora veo. Y dice, pues manda a traer a tus padres. Y sus padres vinieron y dijeron, hey, él tiene edad, ya no es un niño, él puede hablar por sí mismo. Porque ellos querían a fuerza entender qué es lo que había pasado. Y no podían entender que es la mano de Dios quien había quitado la ceguera, quien había dado eso, algo que no se ve. Y dijeron, pues no te aceptamos. Y, no me acepten, no importa. No hay nada que puedan cambiar ustedes tratando de entender lo que no se puede entender. Y muchas veces nosotros caminamos en eso, pero todas las cosas temporales, todas las cosas son menores. Todo lo que se puede ver, tangier, tocar, palpar, descubrir, oler, gustar, todas esas cosas son temporales. Yo siempre lo he dicho, hay un ambiente, una caja, una burbuja donde nosotros nos movemos. Esa es nuestra realidad. Y esa es nuestra realidad ¿hasta qué? Hasta que descubrimos que hay una realidad más grande, una realidad que es espiritual. Y nuestro espíritu entonces funciona en esa dimensión. Por eso ahora nosotros hablamos positivo, por eso ahora nosotros hablamos diferente. Y vamos a llegar allí a los cambios que va a haber. Pero dice, debemos de tener cuidado dónde ponemos entonces nuestra atención. ¿En dónde estás poniendo tu atención? ¿Qué es lo que realmente acapara todo tu tiempo, la mayoría de tu tiempo? Las cosas que son temporales
o naturales, o las cosas que son eternas o celestiales. Así que adentrémonos más en lo que es la Escritura, y vamos a estar en el libro de Hebreos. Vamos a leer un poquito en los capítulos 11, 12 y 13, que está al final de la enseñanza de este libro de Hebreos. Comenzando nosotros en el capítulo 13, los versículos 12 al 14, nos deja a nosotros conocer una realidad o una enseñanza que habla acerca de nuestra esperanza. Entonces dice: por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Así pues, salgamos a él fuera del campamento, llevando su oprobio, porque no tenemos aquí una ciudad permanente, sino que buscamos la que está por venir. Para entender este pasaje que está hablando aquí el autor de Hebreos, está diciendo que el Señor tuvo que sufrir o padecer fuera de la puerta. Y cuando está hablando fuera de la puerta, se está refiriendo afuera de las puertas de Jerusalén. Esto es, fuera de la ciudad, fuera del templo y fuera también de la ciudad. Y nos insta a nosotros a que vayamos a Él, a que nos encontremos con Él, pero dice fuera del campamento. Y tú dices, fuera del campamento, sí, pero también dice llevando su oprobio. Y esto es lo que habla. Jesús fue rechazado, no fue acepto en todo lo que era el mundo religioso de ese tiempo. Y no solamente lo acusaron, lo maldijeron, sino que lo llevaron fuera y lo crucificaron. Esto es hacerse maldición para que nosotros recibiéramos entonces la justificación para estar delante del Padre. Él tuvo que hacerse así. Entonces dice, salgamos a Él. Dice, no puedes quedarte en la ciudad. Si tú quieres encontrarte con el Señor, tú no te puedes quedar en ese ambiente que hasta ahora conocemos. Y está hablando de religión. La religión es buena, nos presenta al Padre, nos presenta a Dios, pero no nos permite conocerlo a plenitud, a menos que nosotros dejemos, como el hombre deja a su madre y a su padre, para ir y unirse a su mujer y ser uno con ella. Es necesario entonces salir, y dice, pero si sales, vas a salir siendo acusado, siendo señalado, siendo tú también una persona que lleva esa misma acusación con la que acusaron a Jesús, diciéndole, tú no eres verdadero, tú eres una persona, aún le llamaron demonio, o que tenía demonios. La religión no entiende, y es increíble porque tú dices, pues la religión habla de las cosas de Dios, sí, pero no conoce a Dios. Es algo que está allí, que es bueno, porque siempre ha sido bueno, pero no es lo total. Es necesario que haya algo más. ¿Qué es más? Yo les pregunto, ¿qué es más? ¿Un libro de poesías o quien escribió el libro de poesías? ¿Quién es más? ¿Una escultura preciosa o aquel que esculpió dicha escultura? Entonces, ¿qué es más, la ley o aquel que dio la ley? Entonces, para entender esta cosa, es lo que vino a decir Jesús. La ley es solamente una constancia de que somos pecadores. El hombre no sabía que era pecado hasta que la misma ley le dijo, esto es pecado. Y entonces ahora descubrió que estaba en pecado. Dice, ¿y ahora qué hago? Bueno, hay una solución, pero la solución está fuera de lo que es el mandamiento. Porque el mandamiento es bueno y es santo y es puro,
pero no se puede alcanzar si tú no estás en esa misma condición. Por tanto, el mandamiento nos condena, nos deja saber que estamos en una posición donde no podemos salir, donde no podemos alcanzar, donde te dice, este es tu límite. Pero Jesús vino y dijo, hay algo mayor. Y yo vengo a mostrar eso que es mayor para que ustedes puedan cumplir el mandamiento, pero no pueden cumplirlo si están dentro de la caja o de la burbuja. Es necesario salir y ser superior para que entonces el mandamiento venga a ser bueno o aprovecharle a nosotros. Mira, para encontrar esta ciudad de la cual habla aquí el autor de Hebreos, dice, es necesario salir. Es necesario ir fuera. Y aquí está hablando que nosotros tenemos que salir de nuestra caja de religión. La ley fue dada, y vamos a entrar allí, la ley fue dada, y la ley es perfecta, los 10 mandamientos son perfectos, son buenos mandamientos, son buenas cosas que nos dejan saber la voluntad de Dios y lo que quiere para nosotros. Y el pueblo de Dios cuando la recibió se gozó, pero al poco tiempo, no pasando mucho de él, se dio cuenta que era imposible alcanzar a vivir bajo esos mandamientos. Descubrió que cuando dice no matarás o no darás falso testimonio o dice, no lo podían hacer porque había una ley o dentro de ellos algo que les impide alcanzar. Es como el pajarito que tiene alas y puede volar, pero no puede disfrutar volar a sus anchas porque está en una jaula. Entonces, tiene todo lo necesario para volar, está capacitado para hacerlo, pero hay un impedimento que simple y sencillamente lo pone en una caja, en una jaula. ¿Cuándo es que va a poder volar? Cuando se abra la jaula y salga y pueda volar entonces a sus anchas. Entonces va a decir, ahora conozco que es volar, ahora conozco que estas alas tienen un propósito mayor que brincar de un palito a otro dentro de mi jaula. Salir, dice el autor, dice, salgamos entonces a encontrarnos con Él fuera del campamento. O sea, fuera de lo que es para nosotros lo común, lo de siempre, lo que nos abriga. Y déjame decirte algo, hermano, la religión siempre apapacha, siempre consuela, siempre te dice, tú sigue las pautas que ponemos aquí y vas a tener la aceptación de todos los que son partícipes de este mismo pensamiento. Pero no hay libertad. Porque de nuevo te dice, no importa cuál sea, estas son las cosas que nosotros hacemos. Si tú quieres pertenecer, tienes que hacer las mismas cosas que hacemos. Aunque esas mismas cosas te limiten a recibir las cosas que son mayores. ¿Vas conmigo? No son malas, de nuevo, no son malas. Pero Jesús no vino a decir, lo que ustedes tienen está mal. Lo que dijo es que hay algo mayor. ¿Me explico? Jesús nunca vino a decir, la ley es mala. Nunca lo dijo. Sino que dijo, hay algo mayor. El reino que yo vengo a proclamar, las buenas nuevas, no son de un reino natural, sino son de un reino celestial, en el cual las
religión o las cosas dadas en la ley son pequeñas. Hay algo mayor. Y por eso no lo comprendieron. Dice en el libro de Juan, la luz estaba en el mundo y todo por él fue hecho. A los suyos vino, pero los suyos no lo recibieron. ¿Por qué? Porque no le entendían. Porque no pueden comprender lo que es la luz. No pueden comprender porque la luz elimina las tinieblas. Y cuando tú te ves en esa luz y descubres que estás desnudo, dice, yo no sabía que estaba desnudo, yo pensaba que tenía ropa, que tenía vestimenta, la cual llamamos religión, pero la luz nos deja saber que eso no es la verdadera vestimenta. Aún en el libro de la profecía, dice el profeta, dile a Josué que su vestimenta como de sumo sacerdote no es acepta, no es inmunda. Es necesario desvestirle y vestirle con una ropa gloriosa. Y yo pregunto, ¿qué más gloria no tiene la vestimenta del sumo sacerdote? Porque si tú vas a la escritura y tú vas a la enseñanza de lo que son las ropas sacerdotales y aún las ropas del sumo sacerdote, tú te vas a dar cuenta que es obra gloriosa. Es algo que es grandioso. Ni el mejor rey se vestía de esa forma. Mas para Dios eso es inmundo. Hay algo mayor. Hay algo mejor. Nuestra ciudadanía, hermanos, no es natural. Nosotros no tenemos una ciudadanía natural, sino una ciudadanía espiritual. Vamos a ir al libro entonces de Filipenses. En el libro de Filipenses nosotros vamos a leer capítulo 3, versículos 20 y 21. Porque nuestra ciudadanía está en donde? En los cielos, de donde también ansiosamente esperamos a un Salvador, el Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de nuestro estado de humillación en conformidad al cuerpo de su gloria, por el ejercicio del poder que tiene aún para sujetar todas las cosas en sí mismo o a sí mismo. Les voy a dar una noticia. Espiritualmente no existe la doble ciudadanía. Yo sé que algunos países tienen esta doble ciudadanía. Tú vas a un país y tú te haces ciudadano de otro país, pero conservas la tuya. No, muchos países, si tú vas a tomar una nueva ciudadanía, te hacen renunciar a la que tú tienes. Por tanto, solamente tienes una ciudadanía, una bandera y tú cambias de un reino a otro reino. Así también nosotros pasamos del reino de las tinieblas al reino de la luz. Aunque muchos portamos una doble ciudadanía, somos del reino de la luz, pero de vez en cuando sacamos nuestra credencial, nuestro carnet del reino de las tinieblas, ¿verdad? Porque en algunos lugares no te dejan entrar si no eres de ese reino. Y piénsense todos los ejemplos que hay por allí. Pero sí, no hay una doble ciudadanía, sino se debe de renunciar a la ciudadanía terrenal, ¿sí? O al reino de las tinieblas. Y dice, cuando haces esto, no puedes entrar en el mismo cuerpo. Hay un cambio de cuerpo, ¿sí? A mí me da un poco de curiosidad y también un poco de tristeza ver que muchas personas en este país todavía sacan a relucir la bandera de su país de origen. Y en realidad no hay mucho de malo, sino que lo que estás diciendo es, pues yo vengo, estoy aquí, he sido acepto, me muevo aquí, pero yo sigo allá. Bueno, si tu amor sigue allá,
¿por qué no te vas para allá? ¿Me explico? En vez de funcionar y hacer y mover en este nuevo lugar que ahora te ha aceptado como ciudadano, ¿por qué tú sigues todavía con lo anterior? No quiere decir que tú pierdas tus raíces o pierdas tu identidad. Lo que está diciendo es que tú tienes que tener ahora tu fidelidad hacia algo que es diferente, en lo cual tú has pedido permiso y te han dado aceptación, y ahora tú tienes una nueva ciudadanía. Mas, sin embargo, esto también funciona en el ambiente espiritual. Nosotros queremos estar en el reino de la luz, en el reino de los cielos, y llevando también nuestra banderita por allí del reino de las tinieblas. Entonces salimos ahí y ondeamos nuestra bandera del reino de las tinieblas. Imagínate, el rey de este nuevo reino te ve ondear la bandera del reino enemigo. ¿Sí? Es necesario entonces tener un cambio. ¿Cuál es ese cambio? Que tenemos que ser transformados a su imagen. Tenemos que tener un cambio de lenguaje. Así, cuando entras a este país, hablas inglés. El speaking English, ¿verdad? Ahora speaking English. Ya no es hablo español, pero ahora es un nuevo idioma. El lenguaje del reino es también un nuevo idioma, es el lenguaje espiritual. Hay una manera de expresarte, de ver, de taller. Dice, hay un cambio de cuerpo, donde nosotros ahora decimos, bueno, yo todavía sigo con esta piel, esta carne, pero ya no es lo que... Esto es solamente, vienes a tener el entendimiento que esto es un cascarón que envuelve la realidad de lo que se ha de manifestar cuando el Señor se manifieste. Ya es un cambio, y a su tiempo va a manifestarse. Como la semilla rompe su envoltura y saca la planta de la cual es nativa, ¿verdad? De lo que es su esencia. Hay un cambio de percepción, de ver las cosas. Jesús siempre veía a las personas y las veía como personas restauradas. Él veía a un pecador o a una persona transgresora, y él le decía, ve y no peques más, mujer, vete y no peques más, tus pecados te son perdonados. ¿Qué es lo que hablaba Jesús? Veía a las personas restauradas, completas, sin pecado. Las veía y las amaba, y las podía tocar sin contaminarse. ¿Por qué? Porque él las veía como son, como Dios mismo la ve. Hay un cambio de percepción de las cosas. Nosotros vemos a una persona robando y le decimos, él es un ladrón. No, es una persona que ha robado. Si él continúa en eso, es un ladrón. Si vemos y así podemos por allí, no voy a extenderme mucho en esto. Hay un cambio de entendimiento. Las cosas ahora se entienden diferente. ¿Por qué? Porque tenemos ahora nosotros una enseñanza que va por encima de nuestra capacidad natural de mente. Dice, tenemos ahora no la mente natural, sino la mente de Cristo, con la cual podemos entender las cosas espirituales. Hay algo que es diferente. Y también viene un cambio de acción, por lo cual ahora dice, no pagues con mal el mal, sino con el bien el mal. Cuando recibas vituperio, ora por la persona, bendice a la persona, aunque es un cambio de acción. Todas estas cosas es siendo transformados a la imagen. Y déjame decirte, muchas veces decimos nosotros, bueno, estoy siendo transformado a la imagen del Señor, y nos vamos a la historia y queremos encontrar a un Jesús. Y dice, no, es interno. Ya el Señor está en nosotros. Transformados a su imagen quiere decir
que lo que ya es en nosotros ahora tiene que romper o desbaratar lo que no es. Entonces nuestra identidad ahora que ya es dentro de nosotros tiene que ahora ir trayendo luz y echando fuera tinieblas. Entonces esta transformación no viene de fuera, sino viene de dentro. Y una vez que nosotros entendamos que nuestros ojos son espirituales, lo que nosotros vemos en lo natural ya no va a ser lo importante, sino lo que veamos espiritualmente. Ya no es lo que hablamos, sino la voz que viene de dentro del Espíritu, que está con el Espíritu de Dios, que es lo que va a traer y hablar bendición. Entonces, eso es de lo que está hablando esta transformación. Ahora, tenemos este reino, que este reino permanece para siempre. Regresando al libro de Hebreos, nosotros vamos a leer en el capítulo 12, Hebreos 12, empezando en el versículo 18, dice así, Hebreos 12, 18, porque no os habéis acercado a un monte que se puede tocar, ni a un fuego ardiente, ni a tinieblas, ni a oscuridad, ni a torbellino, ni a sonido de trompeta, ni a ruido de palabras tal, que los que lo oyeron rogaron que no se les hablara más, porque no podían soportar el mandato: si aún una bestia toca el monte, será apedreada. Tan terrible era el espectáculo que Moisés dijo: estoy aterrado y temblando. Vosotros, en cambio, os habéis acercado al monte Sión y a la ciudad del Dios vivo, la Jerusalén celestial, y a miriadas de ángeles, a la asamblea general e iglesia de los primogénitos que están inscritos en los cielos, y a Dios, el juez de todos, y a los espíritus de los justos hechos ya perfectos, y a Jesús, el mediador del nuevo pacto, y la sangre rociada, que habla mejor que la sangre de Abel. Ahora bien, tenemos dos montes, y esta es una alegoría a nuestra realidad. Tenemos el monte Sión, el monte Sinaí, que representa lo que es la ley, que es la religión, ¿sí? Y esta nos trae a nosotros también las consecuencias de no obedecerla. Entonces, la ley te dice: haz esto y esto y esto, si no vas a entonces entrar en esto y esto y esto, ¿sí? Hay una consecuencia. Te dice en la ley de tránsito: si tú vas a la velocidad que que está marcada, no tienes ningún problema. Pero si la sobrepasas, entonces vas a tener una amonestación en la cual tienes que pagar una multa, ¿sí? ¿Por qué? Porque has transgredido la ley. Entonces, para todos aquellos que manejan a la velocidad, no hay ningún problema. Pero para aquellos que gustan ir un poquito más, el problema ahora es: antes quizás no había esa ley y entonces podían ir a la velocidad que fuera y no había ningún problema. Pero porque hay una ley que te dice solamente a esta velocidad y no puedes ir mayor, entonces ahora hay un problema. Y si antes manejabas a la velocidad marcada, ahora tienes un problema dentro, porque dice: ¿por qué me van a mí a restringir a manejar a esta velocidad si yo puedo ir más rápido? ¿No se han fijado en el velocímetro de los autos? La mayoría de todos los autos marca 140 a 160 millas. Y yo no entiendo por qué los hacen tan poderosos si nunca nos permiten ir arriba de 85. Y esa es la velocidad más alta en una de las carreteras aquí en Texas, que es la más alta de todas las velocidades permitidas. Pero todos los autos van arriba de 140, 160. Algunos tienen hasta 200. Y digo, ¿para qué? ¿Para qué poner tanto potencial en algo que es legalmente impedido? De hecho, córtalo a la mitad o más de la mitad. Casi siempre son, ¿qué? 60, 65. La mayoría es 35 y 40. Entonces tenemos todo un potencial
pero una limitación tremenda. Entonces el auto dice, yo puedo, y tú dices, yo quiero, pero la ley, ¿qué dice? No puedes. Entonces, esto es lo que habla este monte. Por tanto, todo lo que se habló, todo lo que funcionó ahí, todo lo que, de lo cual Moisés tenía temor, es eso mismo, que te dicen, no puedes, no debes, no hagas esto, esas son las cosas. Dice, ¿cómo es posible que yo voy a agradar a Dios si tengo tantas cosas las cuales yo transgredo todo el tiempo? Dice, en cambio os habéis acercado al otro monte. Y este otro monte se llama Sión, representa la gracia y todas las bendiciones que vienen al aceptar la gracia. Por tanto, bajo la gracia, yo puedo cumplir la ley, pero no por mí mismo, sino por aquel que la cumplió. Aquel que la dio, la cumplió. Aquellos que recibieron la ley, les fue imposible alcanzar a cumplir esa ley. Pero aquel que la dio, la cumplió. Y cuando la cumplió dijo, consumado es, o hecho es. Ahora yo traigo una mejor, algo mayor que la ley. Dice Jesús, yo soy mayor que la ley y los profetas. ¿Por qué? Porque Él dio la ley y los profetas hablan de Él. Así que si Él dio la ley, es superior a la ley. Y si los profetas hablan de Él, quiere decir que Él es superior a los profetas. Lo cual no soportaron los religiosos de aquel tiempo y le dijeron blasfemo y lo condenaron a muerte. Porque no entendían de dónde había venido. No entendían que Él tenía algo mayor que mostrar. Y solamente se enfocaron en lo que apagaba su foco de 40 watts. Sí, hermano, la religión es como un foquito. Y lo que el Señor está trayendo es un sol. ¿Cómo vas a comparar un foco de 40 watts, 60 watts a todo el potencial de la luz del sol? No se puede. Pon el foco de 40 watts en el mediodía y ponlo y compáralo con el sol. Y ve a ver si ese brilla más que el sol. No va a serlo. Y de esa misma forma, nosotros decimos, bueno, es que tú vienes a condenar mis 40 watts, que son buenos. Dice, no vengo a condenar tus 40 watts, estoy diciendo que hay algo mayor que tus 40 watts. Este reino del cual habla Jesús es un reino que no se puede mover. Es inamovible. Es el reino de Dios. No es un reino como los reinos de la tierra, sino es un reino que permanece y permanece para siempre. Y ese reino está en nosotros. Así que por tanto tenemos que ser como Abraham. ¿Cómo es Abraham? Bueno, vamos a leer cómo es Abraham. Abraham en el capítulo 11, que sí, ya sé, es el libro de la fe, es el pasaje, es el capítulo de la fe. Pues vamos a leerlo, dice, comenzando en el versículo 8. Por la fe, Abraham, al ser llamado, obedeció, saliendo para un lugar que había de recibir como herencia, pero salió sin saber a dónde iba. Porque, dice, por la fe, habitó como que extranjero en la tierra de la promesa, como una tierra extraña, viviendo en tiendas como Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene cimientos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Hay que ir de lo conocido a lo desconocido. Ahora, cuando digo desconocido, es desconocido por nosotros, no por Dios. Dios lo conoce. Dios sabía dónde iba a enviar a Abraham. Dios no le había marcado, dice, a ver qué se me ocurre y luego ya yo te voy diciendo. No, ya Dios sabía. Pero Abraham no.
Abraham se le dijo, sal de tu casa, de tu parentela, a una tierra que yo voy a decirte y donde tú vas a ser bendición. No nada más bendición, sino bendición a todas las naciones de la tierra. Dice, de tu simiente saldrá una bendición a todas las naciones de la tierra. Y le dijo a Sara, Sara, nos vamos de viaje. Dice, ¿a dónde? No sé, pero vamos, porque Dios dice. Y dice Sara, pues vamos. Yo no sé, Sara es no es de esas mujeres que, ¿y por qué? No, Sara es de esas que, aventura, vamos. Y en camello, ¿tú sabes lo que es viajar en camello? No es algo fácil. Nos decía una hermana que no conocía que era viajar en camello, que un día tuvo que viajar en camello. Dice, en primer lugar, el camello apesta a camello. No huele a camello, dice, apesta a camello. En segundo lugar, acabas con tu trasero bastante aunque tiene cojines, dice, tu trasero acaba planito, dice, y golpeado. No nada más eso, pero el camello tiende a escupir. Y muchas veces en su te llega esa brisa agradable, o más bien desagradable. Dice, no es hermoso andar en camello. Pero Sara se aventó el viaje. Y no era ir aquí cerquita. Es un viaje que fue para toda una vida. Y cada vez que Abraham le decía, mujer, vamos a otro lado, dice, a la aventura de nuevo, vamos. Sara no conocía Egipto. Y hasta Egipto fue. Conoció la tierra de la promesa igual que Abraham. A lo desconocido, pero habitaron como extranjeros en la tierra de la promesa. Dios le dijo, todo esto será herencia a tu descendencia, pero esto no es lo importante. Abraham entendió también eso, que no era lo que ese lugar que pisaron sus pies, del cual tuvo que caminar y delimitar todo lo que era el alcance de la herencia. Aún y con todo eso, él dijo, mi herencia no está en lo natural. Así como el hijo de la promesa no vino de lo natural, sino que vino de lo espiritual. En lo natural, él se unió a la esclava y salió un hijo. Pero Dios le dijo, este no es el hijo de la promesa. El hijo de la promesa viene de Sara, la estéril. Y Sara concibió y dio a luz un hijo, el hijo de la promesa. No hay una herencia en lo natural. Nuestra herencia es Dios. Somos herederos de Dios. Entendamos que dice la Escritura, somos herederos de Dios y coherederos con Jesús. Nuestra herencia no es natural, sino es celestial. Es Dios mismo. Esperamos una ciudad que está por venir, la cual tiene cimientos. Y no solamente un cimiento. Si tú vas al libro de Apocalipsis, tú vas a ver que tiene 12 cimientos. Está cimentada por el mismo Dios, por cosas que son sobrenaturales, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Somos entonces esa ciudad hecha de piedras vivas, no de ladrillos. La religión usa ladrillos y mezcla barro, como ese chapopote ese, la brea. Dios utiliza piedras y con esas piedras hace Dios su edificación, no con ladrillo hecho por manos de hombre, sino por piedras que son hechas por Dios.
Hay mucho que ahondar en esto, pero nuestra esperanza no está entonces en las cosas naturales, sino en aquellas que están por venir, que ya son. Pero es necesario que salir. Hay que salir fuera del campamento para encontrarnos con el Señor. Amén. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por esta enseñanza. Algo, Señor, que nos da a nosotros confianza de saber que tú eres mayor que todas las cosas que nosotros llamamos naturales, que son verdaderas, pero tienen su tiempo. Mas tú nos has traído, Señor, a conocer tu reino, tus cosas que son celestiales, eternas. No nos has venido a traer una extensión de vida en lo natural, sino nos has traído vida eterna. Tenemos ahora, Señor, nosotros algo mucho mayor que descubrir. Por tanto, no pongamos nuestra mirada en las cosas de abajo, sino de arriba. Señor Santo, sé estas palabras. Espíritu Santo, déjanos conocer más aún acerca de estas cosas del reino. Lo pedimos humildemente en el nombre precioso de Jesús. Amén y amén. Gloria.